les vamos a estar contando algunas de las noticias más importantes en materia de política internacional de la semana. Hola, Yelén, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta semana claramente estuvo muy caliente el tema de la campaña electoral en los Estados Unidos y ya sabemos que no va a haber debate presidencial, segundo debate presidencial que estaba programado para el 15 de octubre, así que posiblemente sea el tercero. A Trump no le gustó mucho esto de que sea virtual y es por eso que decidieron levantar. Y la vuelta de Trump rápidamente al escenario, ¿no? Después de la internación de la semana pasada, que no sabíamos cuánto se iba a extender, muy poquito. Sí, dio la sensación de que quiso demostrar que el coronavirus no lo afectó, que lo afectó muy poco y que rápidamente estaba recuperando el poder. De hecho, no sé si vieron la imagen del helicóptero dejándolo en un lugar en donde no suele aterrizar el helicóptero de la Casa Blanca para poder mostrarse caminando, pero estaba muy agitado también, se lo veía respirando agitado, ¿no? ¿Sabés, José, que ayer en una entrevista que dio a Fox dijo justamente que llevaba 8 horas sin tomar ningún tipo de medicamento? Así que bueno, veremos cómo evoluciona. Todo tipo de un cóctel experimental de todo tipo de cosas. Vamos a ver un informe sobre la semana de Trump y después seguimos con el tema. President Donald Trump testing positive to COVID-19. He's had a fever, cough. The word coming out of the White House is that they are mild symptoms. El impacto político que causó en la administración Trump que el presidente haya contraído COVID-19 se cifra en 2 imágenes. La salida de Trump rumbo al hospital Walter Reed, visiblemente afectado y luciendo de mala gana un tapabocas que siempre evitó usar. Y su regreso a la Casa Blanca, luego de 3 días de internación, sacándose el tapabocas. En el medio, se registró una polémica por la confusa y tardía información que el equipo médico de Trump brindó sobre su estado de salud y un gobierno en caos, sorprendido por un brote dentro de la misma sede del poder con sus principales funcionarios contagiados o sometidos a test. La situación se volvió un asunto de seguridad nacional cuando se supo que las principales figuras de la cadena de mandos militares, encabezadas por el jefe del Estado Mayor Conjunto, habían sido aisladas preventivamente luego de un caso positivo entre los asistentes a una reunión de máximo nivel en el Pentágono. De nuevo en la Casa Blanca, un ansioso Donald Trump hizo saber que ya trabajaba de nuevo en el Salón Oval y, según informó su médico personal, pasó las primeras 24 horas sin síntomas. Hi, perhaps you recognize me. It's your favorite president. And I'm standing in front of the Oval Office at the White House, which is always an exciting place to be. I got back a day ago from Walter Reed Medical Center. They gave me Regeneron, and it was like unbelievable. I felt good immediately. I felt as good 3 days ago as I do now. In addition to that, you have various other drugs that help a lot, but these, I view these, I know they call them therapeutic, but to me it wasn't therapeutic, it just made me better, okay? I call that a cure. A short 24 hours later, I was feeling great. I wanted to get out of the hospital. And that's what I want for everybody. I want everybody to be given the same treatment as your president, because I feel great. I feel like perfect. Sin embargo, los principales especialistas médicos del país afirman que es muy pronto para dar por superado el episodio y advierten que el presidente no debería volver de inmediato a la actividad para recuperarse de la enfermedad y porque podría seguir contagiando. Pero Trump está urgido por el tiempo en una campaña en la que la mayoría de las encuestas pronostican su derrota frente al demócrata Joe Biden y a la que le quedan 3 semanas intensas. Rechazando descansar, envió un mensaje claro. Sigue a cargo del gobierno y derrotó al coronavirus que volvió a minimizar, comparándolo con una simple gripe. Fiel a su estilo, solo el miércoles entre las 9 y las 11 de la mañana, posteó más de 50 tweets, entre mensajes propios y retweets, lanzando ataques contra Joe Biden, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, la senadora Kamala Harris, el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama, entre otros, y aseguró a sus seguidores que se siente en gran forma. También tomó decisiones políticas. Presiona para que la mayoría republicana en el Senado avance con la nominación de la jueza Amy Coney Barrett a la Suprema Corte y exige a sus asesores que reprogramen su agenda de actos de campaña. Pero lo más significativo fue su orden de terminar las negociaciones con los demócratas en el Congreso sobre un paquete de emergencia para reflotar la economía golpeada por la pandemia. I think that's really unfair. Because in reality, a lot of people out here are suffering. They're not getting any money, a lot of layoffs, and he's not contributing to anything. So for him just to say, I'm gonna hold this until after the elections, it sounds like a personal thing for him.
we need someone who's more of a conciliator, not a puncher. You know, we have the wrong administration. Ante las repercusiones negativas de esta decisión, trató de enmendarla anunciando que podría aprobar el envío generalizado de cheques por $1.200 para paliar la crisis e inyectar $25.000 millones para aliviar a las golpeadas aerolíneas y a otras industrias en los estados clave, donde se decidirán unas elecciones presidenciales atípicas en medio de una pandemia que está lejos de haber sido superada, todavía sin la disponibilidad de la vacuna que el propio Trump había prometido para antes de los comicios, con 217.000 estadounidenses muertos por el virus y los contagios acercándose a los 8 millones en todo el país. Le faltó decir que no se sentía mejor desde los 20 años a Trump, ¿no? Pero en medio de todos estos fuegos artificiales, los tweets, los insultos a Hillary, al candidato Joe Biden, ayer le decías que Biden le dijo que deje de tuitear, ¿no? Que deje de tuitear, lo hizo a través de su cuenta de Twitter, dijo, correte de Twitter directamente. Sí. Lo cierto que fue como una catarata en un momento, ¿no? Sí. Los que lo siguen a Trump de repente empezaron a ver cómo caían uno tras otro. De hecho, dudaban sobre su salud mental, cómo le estaba impactando el tema del medicamento justamente por la cantidad de tweets que había sacado en las últimas horas. Además dice cualquier barbaridad, esto de que se le podría dar esas drogas a todos los estadounidenses, en fin. Pero un dato político importante fue efectivamente la decisión de bloquear o de frenar en el Congreso el paquete de emergencia, Rulo, ¿no? Exactamente, y una posición dura que asumió Trump en principio, es decir, bueno, interrumpimos las negociaciones. Después se ve que le hicieron reflexionar un poquito sobre eso porque había caído muy mal y en tiempos electorales por lo menos parece que no es tan conveniente decir ese tipo de cosas cuando mucha gente está dependiendo de esa ayuda. Así que volvió a la carga, eligiendo a Nancy Pelosi como... Tuvo un cruce ahí con Pelosi importante. Claro, como diciéndole, bueno, estoy esperando que me manden el proyecto, lo firmo y firmamos los cheques. Sí, porque una de las cosas que se discuten es que haya otro cheque de entre $1.200 y $1.900, creo, para las familias más pobres de Estados Unidos, que ya se hizo, digamos. De $1.200, es lo que se plantea repetir, pero además esta ayuda para las aerolíneas comerciales, pero también para pequeñas y medianas empresas. Son $25.000 millones de dólares la partida para aerolíneas y $135.000 para pequeñas empresas en general. Quería comentarles también que la que no perdió tiempo fue el laboratorio de biotecnología Regeneron, que es el que produce la droga experimental que le dieron a Trump. El cóctel que es un... ¿cómo es? No, son policuerpos policlonales, anticuerpos policlonales. Anticuerpos monoclonales. Policlonales. Claro, que no es un remedio, sino que es un complemento, una ayuda, pero rápidamente pidió la autorización de emergencia a las autoridades para poder comercializar esto. ¿Ustedes se acuerdan que con Bolsonaro, Lula llegó a decir que no sabía si el presidente Bolsonaro tenía acciones con el laboratorio por recomendar tanto la hidroxicloroquina? Se sospechaba. Bueno, una de las cuestiones que ocurrió esta semana fue el debate entre los candidatos a vicepresidente. Estamos hablando de Mike Pence, el candidato a vice de Trump, y entre la candidata a vicepresidente que va a acompañar a Joe Biden en la fórmula. Ustedes saben que el vicepresidente es una institución rara en Estados Unidos, digamos, ¿no? Es muy notable en la campaña y después pierde relevancia. De hecho, hay un viejo chiste de la política norteamericana. En Estados Unidos se hace mucho chiste con vicepresidentes que dicen que hay un hombre tuvo 3 hijos. Uno de esos hijos se hizo misionero y se internó en las profundidades del África Negra. Ajá. Otro de los hijos se hizo monje de clausura, se internó en un convento. El otro se hizo vicepresidente de Estados Unidos y nunca se supo nada más de ninguno de los 3. Es un chiste clásico de la política norteamericana, pero vamos a ver porque en este caso podrían adquirir una relevancia diferente los vicepresidentes. Vamos a ver quiénes son. Así es, José. Y un debate de vicepresidentes, de candidatos a vicepresidentes, que lo que tuvo de extraño es que fue bastante normal, bastante mesurado en el debate. Y en este caso lo hicieron Mike Pence, actual vicepresidente de los Estados Unidos. Recordemos que tuvo un pasado demócrata durante su adolescencia, que ingresó a la política recién con los republicanos en los años 90. Es conocido por haber sido conductor de programas de radio y TV. De hecho, creo que quedó un poquito desplegado en ese debate presidencial. Fue gobernador de Indiana entre los años 2013 y 2016, vicepresidente durante la presidencia actual, ¿no? La de Donald Trump, y candidato a continuar en ese cargo. Una posición muy dura en contra
en contra del aborto y la unión de personas del mismo sexo, y también actualmente está dirigiendo la célula de crisis sobre el coronavirus en la Casa Blanca. Y otra de las candidatas es la del Partido Demócrata, Kamala Harris, que tiene 55 años. Y acá aparece el factor de la edad, que es bastante determinante en esta campaña electoral. ¿Por qué? Porque tenemos dos candidatos a presidentes muy grandes, uno de 74, otro de 77 años, y es por eso que está puesta la atención en estos vicepresidentes. Es hija de inmigrantes, de padre jamaiquino y madre de la India, por eso también apuntan a ese electorado indio que conforma más o menos un 1% del padrón electoral. También es la primera mujer negra elegida procuradora general, senadora, actualmente cumple el cargo de senadora por California. Está un poquito más a la izquierda, podríamos decir, que Biden, aunque no es considerada el ala ni por lejos más progresista del partido. De hecho, sabemos que Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez tienen críticas también de que no es la posición más en absoluto extrema del partido, aunque Donald Trump la ha querido posicionar en ese lugar, y podría convertirse en la primera mujer a llegar a la vicepresidencia de los Estados Unidos. No es la primer candidata a vicepresidenta. Esto pasó en el año 1984, que tuvimos otra candidata, Geraldine Ferraro, que no llegó a ese cargo. Una de las cuestiones que aparecieron en el debate entre los dos candidatos a vicepresidente fue la famosa mosca que se posó sobre la frente de Pence y que retuvo la atención de un debate que fue, como decía Yelén, bastante civilizado. Sobre todo veníamos del debate de Trump y tal vez lo más Biden. Interesante. Sí, tal vez lo más interesante. Vamos a ver el paño, a ver dónde se ve. Vamos a ver el momento en el cual la mosca acosa al candidato a vice de Trump. Se ve claramente, ¿no? Ahí está. Ahí está la mosca sobre la cabellera. Claro, vamos a decir que tiene, claro, el cabello muy blanco, entonces se ve como una mosca en un vaso de leche, casi podríamos decir. Claro, tono plateado, ¿no? Sí. Lo que no sé si Pence se daba cuenta, ¿ustedes saben? Yo creo que no. Mirá, se lo ve muy tranquilo con eso. Sí, habla tranquilo. Estuvo bastante bien Pence en el debate. Demostró, como decía Yelén, que tiene experiencia televisiva, lo cual se está demostrando que es muy importante. Recordemos Reagan, el mismo Trump. O sea, la gente que ha tenido un paso por las cámaras se mueve en los debates, lógicamente, de una manera muy diferente a quienes no. Y la candidata a vice de Biden, que tenía la oportunidad de hacer una gran diferencia, por lo menos hasta donde yo vi, no lo hizo, por lo menos en mi opinión. Sí, y creo que también acá está un poco en juego. De hecho, hemos visto en los últimos días las últimas encuestas posteriores a que, bueno, Donald Trump estuviese internado, fuese dado parcialmente alta, porque en realidad está en la Casa Blanca. Y ahí hay que prestar atención a lo que está pasando en algunos estados claves, como el estado de Florida, por ejemplo, donde actualmente calculan que Biden tendría un 11% a favor de ventaja sobre el candidato y actual presidente Donald Trump. ¿Esto qué quiere decir? Digo, Florida como Ohio son estados, los llamados estados pendulares, los que si un presidente llega a ganar ese voto, llega a ganar ese colegio electoral, podría significar un cambio también en ese, o repercutir en ese resultado electoral total. Recordemos que es un sistema electoral manejado por el colegio electoral. Efectivamente, no gana el que obtiene más votos, sino que gana el que obtiene más delegados en el colegio electoral, y esto a su vez se obtiene de ganar cada elección en cada estado. Lo que es central también es que, salvo 2 estados donde hay proporcionalidad, en el resto de los estados, aunque ganes por un voto, te llevas todos los delegados. Claro. De hecho, Trump, recordamos siempre, obtuvo 3 millones de votos menos que Hillary y fue elegido presidente. Es uno de los casos en los que el presidente más votado no es el presidente elegido. Y el caso de Florida, digo, es particularmente interesante porque en las últimas 2 elecciones el candidato que ganó también Florida, salvo la elección de 1992. Es por eso que ahora le dé 11% de diferencia. Es interesante prestar atención a ese número, aunque las encuestas sabemos que, digo, las últimas elecciones tuvimos ahí un desfasaje total. Hay diferencias, un escenario electoral distinto, pero... En el caso de Florida, aparte con un antecedente polémico, ¿no? El tema de las conteo de Bush y el conteo final. Y Al Gore, Bush contra Gore, ¿no? Efectivamente, que terminó ganando el estado de Florida por un voto de la Corte Suprema, la misma, digamos, Corte Suprema que está llenando Trump en este momento, que fue la que decidió que Bush había ganado. Otro de los estados interesantes es Texas, un estado que hace varias décadas elige republicano de manera sistemática.
pero que por cómo viene alterando, variando su composición, la composición étnica de su electorado, es decir, por la mayor presencia relativa de electorado latino, podría en algún momento volcarse hacia los demócratas. Si esto es así, también ahí habría una diferencia importante. Texas es uno de los estados más importantes. California, Nueva York y Texas en cantidad de población y por lo tanto de delegados. Y entonces, si esto se vuelca hacia los demócratas, podría ser un cambio importante, ¿no? Hay que ver cómo impacta la situación económica también en esta elección. Recordemos que Trump viene de haber sido electo presidente con mucha especulación sobre el tema de la reactivación de la economía, del América Primero, sí, del apoyo que recibió justamente en los estados que con más peso industrial y que más habían sido afectados por la crisis anterior, pero ahora termina su mandato con dificultades muy serias justamente en ese espacio económico, sí, social. Era, ¿no? casi lo mejor que tenía Trump para mostrar en la campaña, sí, antes del coronavirus, el manejo económico, porque en otros aspectos que a veces que suelen pesar en la campaña, el récord de Trump era muy malo, pero la economía volaba antes de que estallara la crisis de la pandemia, y esto ahora no es así. Por eso Trump está volcando cada vez más la campaña hacia cuestiones que tienen que ver con los valores, con la discusión liberales conservadores, etcétera, etcétera.